Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda de noticias y que tienen que ver con varios temas que han estado precisamente generando polémica, expectativa en la ciudadanía. El primer punto tiene que ver con el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno al tema del Presupuesto General del Estado 2023. Y más allá de establecer algunos parámetros acerca de los alcances de este presupuesto, más allá de observar en qué medida sirve, es coherente o no es coherente, lo que debe llevar la atención es la forma en cómo ha actuado la Cámara de Diputados, porque al parecer se produjo una coincidencia de criterios entre la gente del MAS allegada al expresidente Evo Morales y los opositores para rechazar este presupuesto que en grande que estuvo considerado precisamente a nivel, o está todavía a nivel, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hubo distintas reacciones y ha llamado la atención precisamente ese hecho. Hay una especie de cambio ahora para viabilizar la ley del censo. Hubo coincidencia de criterios, lo vamos a manifestar así, más allá de que hubo o no acuerdos previos a ese acuerdo, esa actitud viabilizada entre el bloque del presidente Luis Arce Catacora y los sectores de oposición. Ahora es al revés. Con esta acción sobre el presupuesto está este bloque denominado Evista y los opositores. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver acerca de una mirada desde Bolivia a nivel internacional tras los sucesos en el Perú y también en Argentina. ¿Cuáles son los efectos en América Latina? Habrá que dar cuenta que independientemente de cualquier valoración, la situación es muy compleja en el Perú. Todo surge a raíz de algunas denuncias contra Pedro Castillo acerca de comisión de actos irregulares, de hechos presuntamente de corrupción, al igual como ha sucedido con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con una sentencia que pesa sobre ella, pero que los hechos no podrá ser aplicada por años de prisión que se había establecido. Pero forma parte de la reflexión en este segundo punto. Y finalmente, un tema que está nuevamente, podría configurar, puede generar escenarios de conflictividad que tiene que ver con los procesos judiciales contra figuras de oposición, concretamente en Santa Cruz. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y previamente hemos realizado el sorteo correspondiente para establecer el orden de participación. Inicialmente le damos la bienvenida a don Juan José Bedregal. Él es analista y entendemos primera vez su participación en Diálogo en Panamericana. En segundo lugar tenemos a don Luis Eduardo Siles como jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, exdiputado nacional. Finalmente, don Roberto de la Cruz, ex dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto y es considerado como un abogado indígena. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Le damos la palabra a don Juan José Bedregal para que pueda realizar, emitir sus criterios, sus apreciaciones acerca de este primer punto del programa que tiene que ver con el trabajo del legislativo sobre el presupuesto general del Estado 2023. ¿Qué es lo que está marcando de diferencia? ¿Ya estará
generándose lo que se había anunciado en determinado momento, de que va a ser muy difícil el trabajo legislativo en distintos temas y la correlación de fuerzas puede ser variable. Adelante, don Juan José Bedregal. Muchas gracias y muy buenas tardes en principio a toda la audiencia de Diálogo en Panamericana. Es un gusto estar el día de hoy por primera ocasión y esperamos que no sea la última, por supuesto, para tratar temas económicos, que es justamente lo que nos apasiona. A ver, inicialmente, sobre el presupuesto general del Estado, tenemos que considerar que el proceso presupuestario es mucho más que la llegada del presupuesto a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proceso presupuestario inicia el mes de abril de cada año, cuando desde el Ministerio de Economía se comunica a las entidades el inicio de las actividades de formulación, que por supuesto empiezan con la evaluación del presupuesto del año anterior. Posteriormente, hasta el mes de septiembre tienen las entidades públicas para formular sus presupuestos institucionales, y aquí hago un énfasis porque existe la creencia generalizada de que el presupuesto nace en el Ministerio de Economía, nace en el nivel central del Estado, cuando son las entidades, más bien las que formulan su presupuesto en el marco de la Constitución, las leyes y la normativa presupuestaria vigente. Por lo tanto, cada una de las entidades remite su presupuesto elaborado institucionalmente en base a su propia planificación de mediano, largo y corto plazo, y el Ministerio de Economía lo que hace es centralizar y remitir el presupuesto a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. En este sentido, bueno, hemos visto que esta semana se ha tratado en la plenaria de la Cámara de Diputados el presupuesto general del Estado, con algunos que vamos a llamarlos ruidos políticos, puesto que haciendo seguimiento ya a otras ediciones de este debate, en años pasados el debate se concentraba en los aspectos técnicos como el gasto corriente, la inversión pública, los programas sociales, el modelo mismo, el debate. Sin embargo, en esta ocasión hemos encontrado una suerte de deriva más política, objeciones más dirigidas políticamente, y hay que decirlo, cada una de las bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional va a tener una visión acorde al partido del cual provienen. Eso es natural. Por ejemplo, las bancadas de Comunidad Ciudadana o de Creemos no van a estar de acuerdo, lógicamente, con el modelo económico actual y tienen una visión más de libre mercado. Mientras que la bancada del Movimiento al Socialismo surge electa con un programa propio, con un modelo económico que ellos lo postulan propio. Por lo tanto, lo que se hubiera esperado es que la bancada del Movimiento al Socialismo defienda uniformemente su modelo económico. Sin embargo, lo que se ha visto es que una fracción de la bancada, la llamada ala evista, defiende y reivindica el modelo económico del Movimiento al Socialismo, el modelo económico social, comunitario, productivo. Los reivindica en el discurso, pero no los reivindica con el voto. Y ahí es donde surge el problema actual con la Asamblea Legislativa. El presupuesto ha sido objeto de una votación. Inicialmente hay una mayoría por el rechazo. De todos modos, se ha dado un cuarto intermedio a través del cual esperamos que las fuerzas políticas logren encontrar consensos y acuerdos que permitan aprobar el presupuesto general del Estado, en el entendido de que las demoras en la aprobación del presupuesto general generan incertidumbre en la gestión pública. Y esta incertidumbre no es para el gobierno central, no es para el nivel central del Estado, ni para el actual mandatario. La incertidumbre es fundamentalmente para las entidades. Estamos hablando de alrededor de 580 entidades públicas que formulan su propio presupuesto, de las cuales 339 son municipios.
9 son gobernaciones, 11 son universidades públicas. Por lo tanto, existe una mayoría de entidades públicas que están esperando la aprobación de sus presupuestos institucionales, y estas entidades subnacionales no son todas siquiera de oficialismo, muchas son de la oposición, hay que reconocerlo. Por lo tanto, esta situación actual está afectando tanto a órganos de gobierno central como del orden autonómico y a todas las fuerzas políticas existentes en el espectro nacional. No es solo la afectación al actual gobierno del movimiento al socialismo. Y en ese entendido, bueno, hacemos votos para que la Asamblea Legislativa se puedan generar los consensos respectivos. Ya entrando en la materia del análisis del presupuesto general del Estado, tenemos que entender que el presupuesto es la materialización de la planificación estratégica del Estado de largo, mediano y corto plazo. En el largo plazo se tiene el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que es la Agenda Patriótica 2025. En el mediano plazo están los planes de desarrollo económico y social, que existe un plan de desarrollo económico y social 2021-2025, con determinados ejes que, como se denomina, es el reconstruyendo la economía, un primer punto. Segundo, con industrialización de los recursos naturales, segundo punto. Y en un tercer punto, con sustitución de importaciones. Vamos a abordar cada uno de estos puntos. A ver, ¿qué es reconstruir la economía? La economía boliviana ha pasado por periodos de bajo crecimiento, alto crecimiento, como en economía es regular los ciclos económicos. Sin embargo, se distingue claramente la aplicación de un modelo económico neoliberal previo al 2006, en el cual la tasa de crecimiento promedio era del 3% anual. Esos son los datos que están vigentes. Y con la aplicación del modelo económico social comunitario productivo se tiene una tasa de crecimiento promedio del 4,9% anual entre 2006 y 2018. 2019-2020 ocurre la crisis política, ocurre el gobierno de la señora Áñez, con el cual se retoma el modelo económico neoliberal, una pandemia global, y se observa una tasa de crecimiento negativa de alrededor del 9%. Esta es la tasa de crecimiento más baja en más de medio siglo, por lo cual con el gobierno del actual presidente se retoma el modelo económico, social, comunitario y productivo, y el primer año se logra una tasa de crecimiento de 6,1%. Y para este año 2022 la meta es del 5,1%. Vamos aterrizando al mes de junio de 2022, Bolivia registraba una tasa del 4,1%, ya de por sí superando los pronósticos de las entidades internacionales como BID, Banco Mundial y CEPAL, por lo cual se puede asumir que estamos como bolivianos cerca a lograr la meta del 5,1%. Hay que ver cuál es el desempeño del segundo semestre del año. El presupuesto general del Estado entra aquí en esta esfera, planificando la aplicación de esta planificación aplicando, quiero decir, la estrategia del Plan de Desarrollo Económico y Social. ¿Cuál es? Como decía, inicialmente es reconstruir la economía. Vamos al segundo punto, que era industrializando los recursos naturales. Existe la visión del modelo económico, social, comunitario, productivo, que el Estado asume el control de ciertos sectores estratégicos de la economía para redistribuir esos ingresos hacia la industrialización de los recursos naturales. Eso está dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Y finalmente con sustitución de importaciones. Y aquí me toca hablar del panorama internacional. Existe actualmente un panorama a nivel mundial de estancamiento de las economías globales. Existe crecimiento bajo a nivel mundial y presiones inflacionarias elevadas debido a la guerra en Ucrania.
ha subido los precios de los alimentos, debido a que Rusia y Ucrania son los principales proveedores de granos a nivel mundial, la crisis energética en Europa Occidental, fruto de las sanciones a Rusia, que se ha contagiado al resto del mundo a través de los mercados financieros. Por lo tanto, estamos observando un panorama en el que el euro está atravesando su cotización más baja en 20 años. Estados Unidos está en recesión técnica y con la inflación más alta en 40 años, desde los años 80, que no tenían una inflación cercana al 8%. Las economías de la región que se caracterizaban por tener estabilidad de precios, como Chile o Perú, están rozando el 9% de inflación cerca a los 2 dígitos. Mientras que Bolivia durante todo el año 2022 ha sido registrada como uno de los países con más baja inflación en todo el mundo y está manteniendo una tasa de crecimiento que supera los pronósticos de los organismos internacionales. Aquí es donde entra la política de industrialización con sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque justamente no se puede atar el mercado nacional a los vaivenes del mercado internacional. Se puede terminar importando inflación de otros países, por lo tanto corresponde sustituir importaciones con productos que se pueden producir en el país, como ampliando la producción de alimentos, con inversiones en la industria, continuando las inversiones en minería, hidrocarburos, y aquí entra otro pilar de lo que es el presupuesto general del Estado y del modelo económico actual, que es la inversión pública. Vamos a ir más adelante hacia eso, por lo tanto, como estamos mencionando, hay un plan de desarrollo económico y social del cual se desprende el actual presupuesto general del Estado, que plantea que variables clave: crecimiento de la economía para 2023, 4,86%, que está dentro del promedio, que lo habíamos dicho que era del 4,9%, está en torno al promedio. Una inflación de 3,57%, que está igualmente acorde a los parámetros actuales y que, en el caso de registrarse las previsiones de organismos internacionales para 2023, seguiría siendo una de las inflaciones más bajas de la región y del mundo. Adicionalmente, se prevé una estabilidad del tipo de cambio. El 10% del presupuesto más del 10% del presupuesto está destinado para la salud, más del 10% del presupuesto, cerca al 11%, está destinado a la educación, y una inversión pública de 4.006 millones de dólares destinada a estos rubros de los que había hablado inicialmente, que son la industrialización de los recursos naturales con las plantas que se van a establecer. Hay una segunda planta de urea, hay la inversión en el Mutún, están otras inversiones como el ingenio procesador de concentrados de minerales, hay otras inversiones en energía, también en carreteras, en lo que es la construcción de hospitales, escuelas, en inversiones productivas, en desarrollo rural, riego, agua potable para las ciudades, que son proyectos macro que tienden a consensuar y a concretar esta visión de un desarrollo económico con sustitución de importaciones, es decir, promoviendo la producción de alimentos que importamos, de manera que dejemos de importar algunos alimentos y que más bien se los produzca acá para evitar importar inflación de un contexto que, como lo he señalado, a nivel latinoamericano es bastante complejo. Redondeando, este presupuesto general del Estado y su política económica establecen una, como lo decía, una senda contracíclica. No olvidemos que el presupuesto general del Estado es el principal instrumento de la política fiscal y en contextos internacionales adversos corresponde aplicar políticas económicas contracíclicas. ¿Qué es contracíclico? Que contrarresten el ciclo económico. Como lo he dicho, hay un ciclo económico de estancamiento del crecimiento e inflación alta. Las políticas económicas, por lo tanto, tienden a impulsar un crecimiento alto y una inflación baja. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don Juan José Bedregal. Ha realizado una amplia explicación sobre los contenidos, los alcances del presupuesto general del Estado 2023, aunque la idea es
enfocar el tema desde un punto de vista un tanto político por las connotaciones que han surgido acerca de la decisión inicial de la Cámara de Diputados cuando se produjo el rechazo en grande de esta norma. ¿Qué dice usted, don Luis Eduardo Siles? ¿Qué es lo que está sucediendo, además con la experiencia legislativa que tiene? Hay movimientos de esta naturaleza, ya lo habíamos manifestado, alrededor del conflicto del censo se produjo un quiebre, dos corrientes en el MAS, y se dijo que es muy probable ahora que haya escenarios pertinentes para la generación de acuerdos, de acercamientos, de consenso, etcétera, y se ha visto una actitud distinta, ¿no?, entre la aprobación de la ley del censo y este rechazo al presupuesto del 2023 desde la Cámara de Diputados. ¿Qué dice usted? Bueno, muy buenas, José Luis. Un saludo para usted, para toda la audiencia de Radio Panamericana. Y obviamente aquí a nuestros panelistas, el amigo Juan José Pedregal y don Roberto de la Cruz, que comparten este análisis aquí en Panamericana, en Diálogo en Panamericana. Brevemente, un breve resumen, estamos a fin de año, podríamos aprovechar para hacer un breve resumen de lo que ha sido la economía estos últimos 20 años. Es decir, en estos últimos 20 años se nos ha dicho que hay un modelo que es nuevo, que es original, que nadie lo tiene, y me parece importante determinar si el mismo ha resultado o no ha resultado. Y yo creo que todas las cifras y la situación nos apuntan a que estamos en una situación económica muy preocupante, producto de que no se han tomado a tiempo las medidas necesarias. Se nos dice que durante el gobierno del señor Evo Morales la economía tuvo unas cifras de crecimiento impresionantes. Esto se debió básicamente a dos cosas. En primer lugar, se debió a que los precios de las materias primas, del gas y los hidrocarburos, se encontraban por los cielos. Y en segundo lugar, porque cuando llegó el señor Morales al gobierno, la deuda externa, y en eso creo que hay que reconocerle a su imagen algún mérito, bajó, fue condonada de 63% del Producto Interno al 17% del Producto Interno. Pero el gran beneficio de los altos precios de los recursos naturales significó que él tuvo entre 60,000 a 80,000 millones de dólares adicionales para administrar. Entre 60,000 y 80,000 millones de dólares para administrar. ¿Y qué fue la estrategia que se utilizó con esa plata? Fue gastársela, es decir, consumirla, acabarla. Y hoy en día no hay nada. No queda nada de esa bonanza que Bolivia tuvo, que algunos califican como la más importante de la historia del país. El boom del consumo en realidad se agota el 2014. Sabemos en qué fue gastado todo esto. Fue gastado en museos, canchas de césped, teleféricos, renovación de oficinas, viajes, cumbres, reuniones donde se invitaba a 500 personas de todas partes del mundo, todo pagado, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en comprar empresas, porque no hubo aquí ninguna nacionalización, lo que se hizo fue comprar las acciones de una parte de las acciones de los extranjeros, comprar esas empresas que hoy en día, en la mayoría de los casos, las empresas estatales, significan perder plata que tienen que pagar todos los bolivianos que pagan impuestos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Es que tenemos hoy en día la economía informal, más informal del mundo. Se calcula que el 85% de la economía boliviana es informal y que el 65% de las industrias son también pertenecientes al ámbito de la informalidad. La pobreza mejoró un poco hasta el 2015, pero ha vuelto a aumentar y se gastó todo esta platanal en la fiesta del consumo y la fiesta de la corrupción. Se nos dijo que se iba a industrializar el gas, que los anteriores lo regalaban, que eran los vendepatrias. Hoy en día Yacimientos está vendiendo su flujo de caja futuro. Es decir, es como si yo cobrar un alquiler y diría, voy a vender este alquiler y por favor que lo cobre otro, pero deme la plata ahora, porque no puedo esperar a que cada mes me paguen el alquiler, necesito la plata ahora. O sea, en otras palabras, después de haber raspado la olla, ahora están pensando en vender la olla y la cuchara más, porque no existen ya los recursos para administrar un Estado
tan hipertrofiado como el que ha creado el movimiento al socialismo. Y también tienen el objetivo de echarle el ojo, obviamente, a los ahorros de los bolivianos que estaban en las AFPs, que pueden haber tenido muchos defectos, pero el gran virtud es que están ahí 27,000 millones de dólares. Bueno, a eso más le quieren caer, y con eso se va a poner en tela de juicio el ahorro de los que han ahorrado y han trabajado con la intención de jubilarse. Entonces, básicamente, esto es el resumen de un modelo que se dice que es nuevo, que es muy original, que en realidad simplemente se resumió a mantener la libertad de la economía en muchos aspectos y a copar desde el Estado aspectos centrales de empresas estatales y expropiar el excedente para después dilapidarlo en todas las cosas que ya conocemos. Ahora bien, el presupuesto como tal, el presupuesto es un supuesto, ¿no es cierto? Es decir, es un presupuesto, es decir, se calcula cuánto dinero me va a ingresar y se calcula en qué lo voy a gastar. Lo primero que se tiene que hacer, que no se ha hecho, es un análisis de cómo le fue al anterior presupuesto, es decir, el del año 2022. Y esto no ha sido suficientemente debatido, porque en el anterior presupuesto también nos hablaron de las cosas que van a hacer, muchas maravillas, en fin, pero al final presupuestaron que iban a poder vender 2,000 millones de dólares de bonos en el exterior, que también es endeudar al país, y solo pudieron vender 600 millones de dólares. Y lo que sí está mantenido en este presupuesto es la planilla estatal, ¿no es cierto? En este momento trabajan en el Estado 500,000 personas. 500,000 personas reciben su sueldo directamente desde el Estado central. Estamos hablando del aparato burocrático masista, pero también estamos hablando de los maestros, los médicos, la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera. Y lo más preocupante de este presupuesto es que lo que el Ministerio de Hacienda calcula recaudar por concepto de recaudación tributaria, es decir, sin contar el impuesto directo de los hidrocarburos, solo los impuestos directamente pagados por la economía y por los ciudadanos, más las tasas de aduana, etcétera. Estos impuestos alcanzan la cifra de 45,010 millones de bolivianos. ¿Y cuánto se van a gastar en salarios? 47,253 millones de bolivianos. Es decir, todo lo que se recauda por concepto de ingresos tributarios se dirige exclusivamente al mantenimiento del aparato estatal, es decir, a pagar los sueldos de servidores públicos, de maestros, médicos, personal de la policía, etc. Entonces, esto ha crecido además. El 2017 había 402,000 integrantes de esta planilla y hoy en día son 500,000. Aquí hay mucho más gasto y mucho menos inversión. Y como lo señala el economista Gonzalo Chávez, el papel aguanta todo. Señala él que el presupuesto general del 2023 parece que no se enteró que hubo la crisis del censo, que se estima costó 1,000 millones de dólares. Tampoco se enteró de que que hay que seguir pagando 1,000 millones de dólares por concepto de subvención a los hidrocarburos, y que en los 2 años anteriores ofrecieron 4,000 millones de dólares de inversión pública, pero en realidad ejecutaron la mitad. Entonces, bueno, este es en resumen, yo creo, un presupuesto que refleja el fracaso de un modelo que nunca fue. Porque claro, es muy fácil ser mago de la economía cuando hay lluvia de plata, que es lo que más o menos hubo entre 2009 y 2015. Ahí, claro, cuando uno literalmente hubo lluvia de dinero, entonces uno puede ser el mago de la economía, pero hay que demostrar las mismas cualidades cuando ya no hay la plata, ¿no es cierto? Que es el caso ahora. Ahora bien, lo que señalaba José Luis, el tema de la situación que se da en el Parlamento por el hecho de que se ha dividido la bancada oficialista en dos, y que la oposición ha decidido, en un caso, votar con los arcistas y en otro caso votar con los evistas. Bueno, lo ideal sería que cada uno vote de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a lo que le parece mejor y cumpla con su deber de representar, en el caso de los diputados uninominales, a sus representados en cada uno de los de las poblaciones a los que representan, y en el caso de los senadores, a sus departamentos.
Y esto va a dar mucho que hablar de aquí en adelante y va a crear muchas situaciones, es decir, va a crear una inestabilidad para el gobierno del señor Arce, que en realidad la provoca el sector del señor Morales, porque si no hubiera habido esta división, si no hubiera habido esta polarización, entonces no se hubieran enfrentado ni en el caso del censo ni ahora, ni se hubiesen enfrentado en futuros casos, y pues y seguiría habiendo una mayoría del movimiento al socialismo, no 2/3, pero una cómoda mayoría, y por lo tanto podría llevar adelante su política, sus ideas, sus decisiones, sin tener que depender del Parlamento. Yo creo que esto es, desde un punto de vista de lo que queda de democracia en Bolivia, una cosa razonable y buena que haya ocurrido, porque esto va a obligar a todos a dar la cara, a pelar capucha, como dicen los orientales, a mostrar su cara y definitivamente explicar por qué como parlamentarios asumen un voto en un sentido o en el otro sentido, por qué están votando y rendir cuentas a sus representados de sus actos. La Asamblea está para eso en otros países y en otras democracias. Eso es lo que es la función que cumple. Y los diputados, los senadores son premiados o castigados en función de lo que el electorado piensa de cómo votaron y qué hicieron. Entonces, desde el punto de vista de la democracia, yo creo que esto es bueno y esperemos de que cuando la bancada evista, por ejemplo, nos dice que no votaron por el proyecto de presupuesto porque no había una planta, una industria farmacéutica en Cochabamba, bueno, esperemos que eso sea verdad y que no lo estén haciendo simplemente porque quieren obstaculizar el gobierno del señor Arce. Y que cuando la oposición se oponga, lo haga esgrimiendo argumentos y que también el bloque oficialista que queda pueda ceder y puedan llegar a un acuerdo, porque no puede ser de que sustituyamos a la Asamblea con quien bloquea más fuerte, quien bloquea más tiempo, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esta situación económica preocupante tiene que tener en la Asamblea un lugar de debate, como el censo tuvo un lugar de debate en la misma Asamblea. Perfectamente, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles. Ahora, en este mismo sentido, en este mismo primer punto, don Roberto de la Cruz, ¿cuáles son los elementos que se deben destacar, sobre todo haciendo una lectura? ¿Por qué este comportamiento del legislativo, ahora un tanto cambiante, quizá esta pueda ser una constante hacia adelante? Muchas gracias, José Luis. Un saludo cordial a su masiva audiencia en todo el país y más allá de nuestras fronteras. Al igual que a Juan José, de la misma manera a Chichi Siles. A ver, después de escuchar dos posiciones de el oficialismo, en donde se intenta justificar por qué tiene que aprobarse, de misma manera de la oposición, que tiene serias observaciones, señalando que el modelo económico otra o novedoso no hay, sino es lo mismo. Por un poco no se dice el mismo modelo económico de Gonzalo Sánchez Lozano. Ante esta situación, la gente, el ciudadano de a pie desde las bases, piensa que el proyecto de ley 006/2023 del Presupuesto General del Estado, que fue rechazada recientemente por 68 votos a la cabeza de ala evista del Chapare y 44 votos a favor para su aprobación, ha demostrado, ha desnudado que el evismo no conoce, sus diputados de Evo Morales no conocen su modelo económico, social, comunitario, productivo y la visión de país que impulsó su jefe Evo Morales desde el año 2006. Hoy, los diputados evistas, al no aprobar esta ley de presupuesto general del Estado, han desconocido, José Luis, a su propio modelo económico. Han dicho no a su propio modelo político económico.
¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa para rechazar? Porque yo he escuchado, incluido algunos diputados alteños todavía, no, rechazaron. Esto demuestra que el chapareño Evo Morales no perdona, a quienes piensan diferente. Esto demuestra que Evo no perdona a los renovadores del gobierno que buscan consenso, así como aprobaron la ley del censo. Si no quiere siempre ordenar, mandar, el caudillo quiere que solamente le obedezcan a él y a nadie más. Eso se ha demostrado en el tratamiento de esta ley. ¿Cuál es el justificativo para rechazar esta ley? Como decía hace instantes, cuando en este presupuesto 2023, prevé destinar un 3.9% más de recursos a los gobiernos municipales, regionales, indígena, originario, campesino y a las universidades. Eso hemos visto. Es decir, los recursos que manejan los gobiernos subnacionales se incrementarían sustancialmente. Y el presupuesto general de salud y educación de misma manera. A ver, desarrollaremos. En 2023, la educación tendría un presupuesto de bolivianos 26.347 millones de bolivianos, que representa un crecimiento del 10.8% en relación del año pasado. ¿Está bien, señor técnico? Sí. ¿No? 10.8%, casi 11%. Correcto. En 2023, Salud tendría un presupuesto de bolivianos 24.639 millones, que representaría también un crecimiento de 10.1% en relación del 2022. Recursos para el pago de los bonos sociales de bolivianos 187 millones para 224.857 beneficiarios en bono Juan Azurduy. 473 millones de bolivianos para 2.361.000 beneficiarios en bono Juancito Pinto para los chiquilines. Bolivianos 6.424 millones para 1.258.000 beneficiarios en renta dignidad y así sucesivamente. Y el Plan General del Estado 2023 además asignaría un total de 7.410 millones para los 5 bonos sociales. Esto no quería aprobar sus diputados del señor Evo Morales. A ver, expliquen. A ver, digan algo. Justifiquen. La respuesta es que el gobierno, es cierto, la oposición agarra el discurso de que está centralizado los recursos económicos a nivel central y no se descentraliza a los gobiernos subnacionales. Eso también es cierto. Un 86% de todos los recursos administra al nivel central y el resto de los hijos departamentales, municipales, etcétera, apenas un 14%. Eso a futuro tiene que ser corregido. Esa es una observación, efectivamente, que considero es sano. Lo que está pasando en la Asamblea Legislativa Plurinacional, José Luis, es que hay un posesionamiento de las fuerzas políticas ahora con 4 bancadas. ¿Sí? Comunidad Ciudadana, creemos
más renovadores y una minoría del más de Evo Morales, los radicales. Sin embargo, el más renovador con esta ley de presupuesto actualmente paralizado en cuarto intermedio, atraviesa y pone en peligro la asignación de recursos económicos para hacer gestión que hace al espíritu del gobierno de Luis Arce y David Choquebanca. Y la gente, a estas alturas, al observar que ha sido rechazado, está preocupado y quiere que se apruebe. El más de Evo Morales, sin importar la inversión, al rechazar esta ley, pone en peligro el pago de los bonos sociales, paralizar el funcionamiento de la salud, de la educación, gobernaciones, municipios, universidades, y lo peor, pacta con su oposición para rechazar. Y no tiene asco de hacerlo esto, Evo Morales, contra su propio gobierno. Ya, se puede entender que la oposición frene, rechace, pero sus propios diputados, instruidos y ordenados desde el Chapare, bloquean, rechazan la aprobación de este presupuesto. Y eso es reprochable para los dirigentes históricos del país, este rechazo que hicieron los diputados de la ala radical evista. Porque en esta sesión de diputados los primeros en reaccionar han sido los diputados evistas. Los primeros en decir no, Janiwa, Janiwa, han sido evistas. Es seguido por la oposición. Ante esta situación, encuentro yo que el propio Evo Morales tiene un plan que tanto habla, que es un plan negro para hacer fracasar la gestión de su propio gobierno. Eso solo hacía, ese tipo de conducta solo tenía el Maquiavelo. Ahora los diputados de la oposición, sin tener un líder, están actuando como guainuchos, con dos tabacos, hermanas. Pero en tratamiento de esta ley han decidido estar con la chapareña, sin importar la familia boliviana. Ojalá esta conducta, que este cuarto intermedio es hasta el próximo martes, se pueda revisar y pueda ser aprobado en la Cámara de Diputados. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Vamos a realizar una segunda ronda en este mismo punto para establecer algunas puntualizaciones que seguramente quedan en el tintero. Vamos a empezar con usted y obviamente les pedimos reducir el tiempo de su participación en esta segunda ronda. Adelante, don Juan José Bedregal. Muchas gracias. Bueno, tenemos que referirnos al presupuesto general del Estado siempre desde un punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque el presupuesto, ya lo dije, es el principal instrumento de la política fiscal. No podemos separar lo técnico de lo político. Y mucho menos priorizar lo político sobre lo técnico, porque ahí sí que ocurren crisis como las del censo, donde, bueno, políticos que no conocían nada de estadística y censos han querido definir una fecha del censo 2023 sí o sí, y al final no les ha salido, porque técnicamente no tenían fundamento. Igualmente, en este caso, cuando queremos criticar al azar el modelo económico actual y el presupuesto, bueno, van a surgir críticas que están hechas al azar, lamentablemente viniendo de personas que desconocen el manejo de lo que es las finanzas públicas, como es el señor Gonzalo Chávez. Bueno, a las fuentes nos remitiremos. Para hablar de condonación de deuda, primero tenemos que referirnos y conocer lo que es el marco de sostenibilidad de la deuda.
que no se lo inventa el gobierno del MAS, no se lo inventa Luis Arce, el ex ministro de Economía. Es el marco de sostenibilidad de la deuda, es un documento, un manual que se maneja a nivel internacional y que sirve para todos los países del mundo. Vamos a recordar, el año 2005, ¿cuál era la deuda pública? ¿Qué deuda pública nos dejó el señor Gonzalo Sánchez de Lozada? Nos dejó arriba del 50% del Producto Interno Bruto. Vamos a recordar un poco de historia económica. ¿En qué gobierno se tuvo la deuda pública más alta de la historia de Bolivia? 99% del PIB. 1987, gobierno de don Víctor Paz Estenssoro del MNS. Adicionalmente, vamos a hablar de condonación de la deuda. Hay que hablar principalmente de lo que es la crisis de la deuda pública en los países en desarrollo. El programa HIPIC, que ha sido la principal razón por la disminución del ratio de la deuda del año 2005 al 2006, no implica que se haya condonado un solo peso. La deuda pública que ha contraído los gobiernos militares, que ha contraído el propio Menezes, que ha contraído la UDP, Bolivia la ha pagado peso a peso. El programa HIPIC y el HIPIC 2, lo único que han hecho ha sido permitir que esa deuda que se tenía que pagar a los acreedores a nivel internacional se destine a proyectos de desarrollo en el nivel subnacional. Es decir, Bolivia ha pagado toda su deuda tal cual y no hubo tal condonación. Y esos errores de concepto se los comete cuando se mira solo un gráfico y no se entiende de dónde sale el gráfico. Por eso tenemos que conocer a nivel técnico el manejo y la sostenibilidad de la deuda pública. Hoy en día tenemos una deuda pública que está en el 29% del Producto Interno Bruto. Y aclarando que la señora Áñez, cuando se fue, dejó este tema en un 33% del PIB. Es decir, las gestiones 2021 y a junio de 2022 se ha reducido más de 4 puntos porcentuales del PIB, la deuda pública. Vamos a hablar aparte de las rentas que se dice que se ha percibido durante los últimos años por fruto de la nacionalización. Se habla de una cifra igual calculada al azar entre 60.000 y 80.000 millones de dólares, como si fuera un rango tan grande, 20.000 millones de dólares, para ponerlo en contexto. La economía boliviana en 2005 tenía un tamaño de 9.000 millones de dólares. Para un rango tan amplio significa que estás adivinando. Significa que estás achuntando, pero no conoces el dato. Así de simple. Por ejemplo, la renta que se ha percibido durante 2006 a 2015 alcanza exactamente, vamos a hablar de los datos, a 47.000 millones de dólares. Y vamos a comprobar, vamos a contrarrestar con cuán ha sido el perjuicio económico total por la privatización, por la capitalización, por la privatización de empresas estratégicas, la entrega de nuestros recursos naturales gracias al modelo neoliberal, estrella en los años 90, quiero decir, con el ministro estrella del MNS, que era el señor Cebollo. 22.000 millones de dólares en perjuicio económico al país, equivalentes al 105% del PIB del año 2005. Nos robaron un PIB, señores. Y saben, si sumamos cuál ha sido la inversión pública entre 2006 al 2019, vamos a encontrar que supera los 47.000 millones de dólares percibidos por la renta petrolera. Por eso es que ahí tenemos nuevamente que manejar datos técnicos y manejando sobre todo con propiedad en el aspecto económico. Hablamos de que fue bonanza de los precios. Pero aquí tengo el gráfico del precio del petróleo WTI. Voy a mostrar a los participantes. El precio del petróleo empieza a subir en 1999. Y en 2006 asume el movimiento al socialismo del gobierno. ¿Qué ha ocurrido en esos 7 años, del 99 al 2006? ¿Por qué no mejoraron las variables sociales? ¿Por qué no se redujo la pobreza? ¿Por qué teníamos el año 2005 un país con alrededor de un 60% de personas en la pobreza, con más del 40% de la población en la extrema pobreza? Ahí entonces tenemos una respuesta. Hay un modelo económico que prevalece la política social. Y
tal y cual lo tiene en este momento el gráfico, el año 2009. Es totalmente destacable el pico que ha alcanzado el precio del barril de petróleo, ¿verdad? Y también es destacable la abrupta caída a menos de $40 por barril. Con esa caída que está ahí patente en el gráfico, muchos países en el mundo se han ido a pique. ¿Qué ha pasado con Bolivia el año 2009? Fruto de la crisis financiera internacional. Bolivia ha sido el país de mayor crecimiento en la región y ha sido la primera vez donde se ha visibilizado la orientación contracíclica de la política económica, mostrando que en un contexto de crisis internacional se puede tener crecimiento alto aplicando las medidas económicas correctas. Vamos a hablar ahora de las empresas públicas. Se dice que están todas quebradas, que son todas deficitarias. Sin embargo, en el presupuesto general del Estado, el 33% de los ingresos lo generan las empresas públicas. Pero cuando el 2005 lo deja el señor Mesa, el presupuesto general del Estado, las empresas públicas generaban apenas un 4,2% del presupuesto. Y eran empresas residuales, eran oficinas ocultas en el último piso, en el último sótano de alguna oficina estatal. Eran empresas que no invertían, eran empresas que no generaban empleos. Solo por un dato concreto, a los que conocemos el Alto, Sencata, la planta engarrafadora. El año 2005 esa planta tenía un equipamiento lamentable que databa de los años 70. Mangueras parchadas a mano con goma. ¿Cómo es ahora la planta engarrafadora de Sencata? Totalmente modernizada y tenemos 3 más a nivel nacional. Tenemos Palmasola en Santa Cruz, tenemos la de San Pedro en Oruro y tenemos una más en Cochabamba. Y que son de última tecnología además. Vamos a hablar de las AFPs. Antes de la informalidad, el cliché que siempre se habla, por supuesto. La informalidad no es una variable estándar a nivel internacional, hay que entender eso. Hay estudios que le dan a Bolivia desde un 45% de informalidad hasta un 80%, que es un estudio de 2018, además ya desactualizado. La informalidad es, en el campo de la economía, es una variable que aún está en proceso de estudio, que no tiene un manual de cálculo, como sí lo tenemos, por ejemplo, para la deuda pública. Para la deuda pública tenemos un marco de sostenibilidad de la deuda. Para formulación del presupuesto tenemos un manual para formulación del presupuesto. Para censos existen conceptos y líneas básicas de buenas prácticas para realización de los censos. En cambio, la informalidad es todavía un campo en estudio. Desde que lo plantea Nando de Soto en los años 1990, los académicos siguen formulando. Y yo les cito un paper, que sería muy interesante que lo lean, del año 2019, del FMI, de quien menos esperaríamos. Y que si sacamos la serie que se calcula sobre la informalidad ahí, vemos que es una serie descendente, que desciende desde cerca del 90% de economía informal en 1991, durante el apogeo del modelo económico neoliberal, pero que desciende hasta un 45% en el año en el cual se realiza la investigación. Adicionalmente, se habla que no se ha reducido la pobreza, pero si el 2005 justamente el MNR dejó un país con una distribución de 5,7 millones de personas en el estrato de ingresos bajos. 61% de la población tenía ingresos bajos. Para 2018, esa proporción se había reducido al 34% de la población. 3 millones de personas pasaron al nivel de estratos medios, de ingresos medios, quiero decir. De 3,3 millones de personas en 2005 a 7 millones en 2018. Y al hablar de pensiones, creo que tenemos que, para cerrar, ¿no? Por supuesto, tenemos que leer la ley 065. Ningún gobierno puede tocar los fondos de pensiones, por el hecho mismo de que los fondos de pensiones son patrimonios autónomos de las entidades que los administran. Tenemos que leer nuevamente la normativa. Para cerrar, nada más un último comentario. Los ingresos tributarios igual le han fallado en ese resumen de don Gonzalo Chávez. Se nota que no leyó el presupuesto tampoco. Los ingresos tributarios son 51.342 millones de bolivianos. Y el gasto en sueldos y salarios es 47.253. El gasto en sueldos es menor a los ingresos tributarios. Y hay que recordar una cosa. Durante los años 90 no se tenía, el Estado no alcanzaba
un superávit que le permita siquiera pagar sueldos y salarios. Ahí lo tenemos al señor Mesa diciendo que tenía que estirar la mano para pagar salarios, para pagar aguinaldos. Sin embargo, hoy en día tenemos un Estado que, si revisamos los datos del balance fiscal, vamos a tener un balance corriente, es decir, ingresos corrientes que superan a los gastos corrientes. Y si tenemos déficit fiscal actualmente, se explica por los altos niveles de inversión pública. Y ya lo expliqué en el primer punto, el rol que tiene la inversión pública en el crecimiento económico. Muy bien, muchas gracias, don Juan José Bedregal. Se hizo mucha incidencia en el trabajo del legislativo y la forma en cómo se viene manifestando en los últimos días. Don Luis Eduardo Siles, ¿qué dice para realizar algunas puntualizaciones, observaciones en esta segunda ronda? Bueno, una de las columnas vertebrales de la identidad del masismo consiste en mentir, mentir y mentir. Y también presentarse como lo que uno quisiera ser, pero no es, digamos. Entonces, señalan que existe cierta imparcialidad, cierta objetividad, cierto análisis, cuando en realidad lo único que quieren es vender su propio charque, lo que es un derecho finalmente, pero no es justo presentarse como A para tratar de vender el charque de B. En primer lugar, toda esta danza de cifras que es bastante... yo creo que confusa para los que nos están oyendo, tiene que ser comparada con lo que todos los ciudadanos viven y ven todos los días. Cuando hablamos de informalidad, vemos puestos los que están vendiendo cosas en la calle, ¿no es cierto? En el Prado ya no se puede ni andar de la cantidad de gente que vende dulces, vende manzanilla, vende lo que pueda tener acceso, porque si no se muere de hambre. Cuando hablamos de la inflación, hablamos pues de lo que todas las amas de casa o las personas que van al mercado ven cuando van a comprar y ven que los precios han subido espectacularmente. Lo que no sabe esa gente que para mantener una inflación un poco más baja que el resto tenemos que pagar $1,000 millones en subvenciones y en subsidios, y que esto es gracias al contrabando y gracias a un relativo control de precios. No tenemos una inflación gratis, nos compramos tener una inflación gratis. En ese sentido, el modelo se está comiendo el pan de mañana para mantener la cosa hoy, a como dé lugar, por razones políticas, porque lo único que le interesa al movimiento al socialismo, y aquí a su analista, el señor Bedregal, es mantener la estabilidad política para seguir en el poder. Esa es la razón por la cual tienen 500,000 personas en el Estado, 500,000. O sea, imaginémoslo, 500,000 de personas dependen de su sueldo del Estado. ¿Por qué? Porque el saqueo que se hace a Bolivia, aparte de la corrupción, de todos los casos de corrupción que conocemos y los que se han conocido recientemente, y los de 10 años del gobierno del movimiento al socialismo, la mayor corrupción es tener, por ejemplo, Diremar, ya han perdido el mar. Y sin embargo tienen ahí una estructura con gerentes, subgerentes, secretarias, porteros, que siguen cobrando sueldo y no tienen ya sentido de nada, puesto que ya han perdido el camino jurídico al mar. Quedaría el camino militar, para lo cual hay que mantener a los militares, pero el camino jurídico ya lo perdieron. Tienen el Instituto Nacional de Estadística. ¿De qué reciben sueldo? Si en 10 años no han sido capaces de preparar un censo. ¿De qué cobran? ¿De qué cobra sueldo el señor procurador? Si han perdido $1,000 millones en juicios internacionales. Pero que, para ellos lo más importante no son los juicios internacionales, no son el censo, no es el mar, es mantener una estructura burocrática de los compañeros del partido masista. Eso es lo importante y eso es lo único que les importa y eso es lo único que les importó siempre. Me extraña que nuestro amigo Bedregal no sepa que el gobierno ya ha sacado $3,000 millones del fondo de pensiones de las AFPs. ¿Cuánto quiere apostar, amigo? Le apuesto aquí en Panamericana, le apuesto. ¿Cómo no vas a ver eso, amigo? 3,000, como noticias falsas, por favor, pues. Uno no puede tampoco. Una cosa es sacar plata yo le he dejado hablar, sea bonito. Se ha prestado, se ha prestado plata, pues ya. Es sacar plata de los fondos. No son un banco por las favor, AFP. cada quien en su turno, por favor. Continúa, don Luis Eduardo. Sí, las AFP no son un banco, no están ahí para eso, pero el gobierno, como no tiene dónde sacar lo hecho de ahí, claro, no lo ha hecho a mano armada, no lo ha hecho nada, no está registrado todo. Ya, pero sí lo ha hecho. Pues. Respetaremos los turnos. Yo lo he escuchado, amigo, cuando usted ha hablado, entonces yo le ruego que me deje a mí decir lo que tengo que decir. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que... No creo que hayan hecho eso.
Hay muchos casos de extorsión que también se ha institucionalizado en este gobierno y gracias al marxismo, extorsión de todo tipo, pero no creo que incluya el tema de las AFPs. Pero usted ha dicho que es mentira que las AFPs han dado 3,000 millones de dólares, han dado, y está previsto que den más, que se lo den todo. Es más, la gestora va a ser administrada por el Estado, es decir, esto es algo que preocupa a todos los bolivianos y en los próximos días se va a generar un movimiento para ver qué es lo que ocurre con estos recursos, que repito, el sistema anterior tendrá muchos defectos, pero la ventaja es que los recursos, por lo menos una gran parte de ellos, están ahí. Mientras que cuando hacemos un balance de todos estos años, ¿qué es lo nuevo que hay en este país? ¿Qué industria nueva? ¿Qué agricultura nueva? ¿En qué nos destacamos, digamos, que hayamos mejorado en términos económicos? ¿Existe algo? Yo creo que no existe nada. Esto ha sido un retroceso donde se manipula todo, donde se miente sistemáticamente y donde obviamente que lo que se hizo el año 2006, 2003 o antes, y es algo que no creo que tenga que ver con el presupuesto de hoy. Los responsables del hoy son los que estuvieron estos 16 o ya más, 18 años en el gobierno, y por lo tanto tienen que hacerse cargo de las cosas buenas, si las hubo, y de las cosas malas que en estos años se han generado en términos económicos. Discutir que si hay más pobres, menos pobres, cuando se ve la situación de la gente en las calles, eso yo creo que se contrasta con la realidad. Bolivia sigue siendo un país que importa absolutamente todo, no producimos absolutamente nada y exportamos 4 cosas: minerales, gas, pero ya se lo han acabado, productos soya y productos agrícolas en el oriente, y coca y cocaína. Después de 20 años de sustituir las importaciones, de que vamos a ser diferente de los anteriores, lo único que han hecho es profundizar un modelo exportador primario donde no hay ninguna industrialización. Cuando hablamos de recuperar los recursos, que los extranjeros, etcétera, habría que decirle, por ejemplo, a los paseños del norte de La Paz, que ven sus recursos naturales, nuestros recursos naturales, destruidos por la minería china, que ha sido, entre paréntesis, un tema que lo vamos a ver en el segundo punto, está también presente en el Perú. Cuando vemos que somos el país que más mercurio importa en el mundo, vemos de que también en estos años el resultado ha sido la destrucción de nuestro medio ambiente, que también en ese tema hay una retórica totalmente mentirosa, cuando dicen vamos a defender la Pachamama, nosotros somos los que defendemos el medio ambiente, cuando lo han destruido mediante la minería salvaje y sin ninguna norma, y encima les han bajado los impuestos cuando han venido así unos días los mineros, la destruyen mediante la plantación de la hoja de coca, mediante el botar a la tierra los residuos de la fabricación de cocaína, y mediante el ingreso a las áreas protegidas han autorizado a las petroleras que ingresen a las áreas protegidas. Entonces, es fácil decir, la economía informal es 80%, no, mentira, no es. Bueno, eso puede ser una forma de debatir. Ahora está de moda, ¿no es cierto? El señor Castillo dice que cuando dio su discurso para intervenir en el Congreso le habían dado un brebaje y había tomado algo y por lo tanto no estaba consciente de lo que estaba hablando. Bueno, puede ser una forma de decir las cosas, pero eso no suma, ¿no es cierto? No ayuda a encontrar la verdad, que creo que es lo que tenemos que lograr en este tipo de debates. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles, le damos la palabra a don Roberto de la Cruz y con una exhortación. Obviamente la forma en cómo se ha planteado el temario en Diálogo en Panamericana establece parámetros, son temas específicos que se han planteado y les rogamos por favor circunscribirse a este temario que además ha sido enviado previamente a los distintos panelistas en el programa. Adelante, don Roberto de la Cruz. En un debate, en una discusión como esta, tiene que haber crítica y autocrítica. Eso es sano para la población, aceptando los errores, corrigiendo los errores, para luego retomar como quiere el pueblo. Es posible retomar esa posesión. Pero si nos vamos a atrincherar, esto es blanco, cuando no es blanco, sino es
medio plomo, después termina siendo aquella, no se sabe de qué color es. Entonces, yo les pido, apelo a los dos, con la siguiente aclaración, que a mí sí no me van a decir, este modelo económico funcionó. A nosotros, los dirigentes históricos de la guerra del gas, no nos van a decir de que no sirve tampoco este modelo económico. Lo que está bien, y lo que está mal, decimos por su nombre, apellido, está mal. Para el MNR Chichi, a la cabeza de Rebollo, entregaron las empresas estratégicas el tema de con la capitalización. Se regalaron por un poco. ¿Sí o no? Eso fue una real. Eso fue una real. Es una realidad. Por eso los trabajadores rebalsaron de la ciudad de La Paz y fueron al Alto. Villatela, Santiago II, primero, son consecuencias de ese mal llamado capitalización. Posteriormente, con la asunción de el gobierno de Evo Morales, donde hizo creer que hubo un nuevo modelo económico plural, productivo, comunitario, etcétera, suena bonito el nombre. Es bonito. Pero cuando en las comunidades, en los ayllos, en las provincias, en nuestras zonas de la ciudad del Alto, así como antes se vivía con el MNR, hoy, seguimos viviendo lo mismo. De cada familia nuclear o extensa, empezando de los abuelitos, los papás, los hijos de los papás que se convierten en hermanos mayores, y los nietos, etcétera, de cada 10 personas, solo 2 tienen trabajo con beneficios sociales. Y el resto, 8, se dedica en la economía informal. Entonces, ¿dónde está el resultado de ese discurso, lirismo, retórica de porcentajes de la economía? No. Aquí tampoco tenemos que mamar a la gente. Por favor, yo les voy a pedir respeto en ese aspecto. Pero sí, sustancialmente mejoró a comparación de lo que fue con el MNR. Sí, se mejoró. Antes no tenían canchitas césped, antes no tenían sus infraestructuras como los tinglados. Hoy la tienen, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque esas obras no han sido producto de una planificación adecuada, sino ha sido simplemente producto del momento para tener publicidad y propaganda. Nos hubiera gustado que se invierta en la producción. Hoy no tenemos por qué nuevamente estirar la mano, préstamo. Hubiera sido bueno invertir, por ejemplo, en el tema del agua, cosecha de agua, estanques de agua. Cuando ya no hay lluvia, con esa agua podemos haber producido. Hoy a los cerros mis hermanos están subiendo a hincarse de rodillas para pedir a Diosito lluvia, por favor. Entonces se ha cometido error, se ha errado en ese aspecto por la mala planificación desde la anterior gestión del señor Evo Morales. Por tanto, yo quiero que quede bastante claro ese aspecto sin ninguna exageración. Lo que interesa ahora es el tema que quería redondear, es el tema de la aprobación de esta ley. El artículo 158 de la Constitución Política del Estado, José Luis, establece, en sus incisos 3 dice dictar leyes, no dice rechazarla. 8, aprobar leyes en materia de presupuestos, no dice rechazarla. Escúchenme bien, señores evistas. Evo, si estás todavía en Chapare. 11. Aprobar el presupuesto general del Estado presentado por el órgano ejecutivo. Recibido el proyecto de ley,
Este deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de 60 días. En caso de no ser aprobado, en este plazo el proyecto se dará por aprobado. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás obstaculizando, Evo? No han leído hasta el momento los diputados, no han leído los diputados evistas la Constitución Política del Estado. Parece que no han leído ni Condorito. Yo termino este primer punto porque si no aprueban este martes, el Alto se ha declarado en estado de emergencia y en pie de movilizaciones. Así que, caballeritos, deben aprobar esta ley. ¿Están obligados, dice usted? O sea, no tendría que cumplir el principio legislativo de Obviamente, considerar, observar. obviamente, deliberar, corregir, son sus atribuciones, pero cumplir con la Constitución. Necesariamente se tiene que deliberar, como cualquier norma se tiene que ser debatido, discutido, corregido, pero no rechazado como las que hicieron. Nada Este menos, rechazaron grande por el momento, ¿no? nada No hay menos, José tratamiento Luis, en nada detalle. menos, no. Nada menos por los diputados del Movimiento Socialismo de la ala evista, que pone en riesgo, en peligro, la aprobación de este proyecto normativo. Bueno, para precisar, es decir, se impuso la no aprobación en grande. Es otra figura que ha surgido así en la decisión de la Cámara de Diputados por un voto de más alrededor de 68 votos que se había contabilizado en la sesión del día jueves en la madrugada, cuando se ha producido la decisión de la Cámara de Diputados y obviamente ha generado bastante atención y expectativa la decisión de la Cámara de Diputados y obviamente se tenía que reiniciar la sesión para todavía avanzar sobre este tema en horas de la tarde del jueves. Eso se ha suspendido también hasta el siguiente martes de la siguiente semana. Así se es, quedó ¿no? en cuarto intermedio. Se quedó en cuarto intermedio. De los 130 legisladores, 101 votaron, mejor dicho, aquí tengo el Estamos número, hablando, por favor. 68. 112 han votado. 112 votaron. Entonces, una mayoría, 68. 68 dijeron no. Ajá. Además fue nominal la votación. Precisamente. ¿No? Para precisar sobre ese tema, ¿no? Simplemente para aclarar a la audiencia de Panamericana Exactamente, sobre pero este eso primer significa punto. que Ajá. no hay ánimo de aprobar. Es lo que nosotros ahora estamos advirtiendo, que deben ahora retomar este cuarto intermedio, levantando el cuarto intermedio, considerarlo, seguir debatiendo. Efectivamente, sí, se amerita alguna modificación también, pero debe ser aprobado. Perfectamente. Habrá que evaluar qué es lo que sucede la siguiente semana, tomando en cuenta que el martes se debe reiniciar, debe proseguir este trabajo. Ahora vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con una mirada boliviana al ámbito internacional, tras algunos sucesos registrados en Perú y también en Argentina, y más allá de fijarnos específicamente en la realidad peruana, que quizás tenga mayor referencia de la participación de nuestros invitados en esta parte del programa, no dejar de ver lo que ha ocurrido en Argentina con la decisión judicial de condena contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y todo surge, dicen, a raíz de algunas denuncias sobre presuntos hechos de corrupción. Bueno, en el caso de la Argentina ya sería un hecho confirmado porque hay una sentencia, aunque esta todavía está en primera instancia, tendría que generarse escenarios de apelación en el marco de las normas existentes en este país. Pero en el caso del Perú también ha surgido acerca de algunas denuncias, hechos de corrupción, pero obviamente las interpretaciones que existen son también políticas, ¿no? Acerca de división incluso de criterios, de enfoques que se han presentado en el caso sobre todo del Perú, aunque tendría que contextualizarse todo lo que ha ocurrido. Pero hay un común denominador, que es la palabra corrupción, que genera de alguna forma las denuncias que se han ido presentando. Vamos a empezar con usted, don Juan José Bedregal, e insistimos, optimizar el uso de nuestros tiempos, acelerar el uso de nuestros tiempos. En este segundo punto, adelante, don Juan José Bedregal.
Muchas gracias. Y antes, por supuesto, de pasar a este punto, quisiera hacer algunas puntualizaciones. El presupuesto, tal y como lo ha dicho acá don Roberto muy sabiamente, está en la Constitución la atribución de aprobar, ¿no? Por lo tanto, no hay la figura constitucional del rechazo del presupuesto. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Como segundo punto, por eso hay que conocer los datos antes de hablar de economía, y vamos a incidir sobre algo muy importante. Se habla de una inflación gigantesca cuando, vamos a hacer una pregunta sencilla. Hace 10 años, ¿cuánto estaba el pan? 50 centavos, hoy en día sigue 50 centavos el pan. En otros países el pan sube cada semana, hay que recordar eso. Nos horrorizamos de un tamaño del sector público cuando, y lo he dicho en mi primera intervención, la mayoría de las entidades del sector público son municipios. De las 580, 366 municipios. De la planilla del sector público, solo 2,5% corresponde al órgano ejecutivo. 46,9% son salud y educación. Nos vamos a horrorizar porque existan maestros, porque existan salubristas. ¿Acaso nos horrorizamos de eso? Bueno, se dice que no hay nuevos productos de exportación, pero ¿qué es el carbonato de litio? ¿Qué es el cloruro de potasio? ¿Qué es la urea? ¿Qué es el boom de la castaña? Vamos a ver estos datos, vamos a hablar siempre con datos, ¿no? Las exportaciones se han multiplicado por 4 desde 2005. El MNS en todos los años 90 no exportó más de 1.000 millones de dólares. Hoy en día las exportaciones alcanzan a más de 10.000 millones de dólares. Y ojo, algo muy importante, más del 50% de las exportaciones corresponden a industria manufacturera. Adicionalmente, nos horrorizamos de las exportaciones, pero el 83% de las importaciones son bienes de capital y materia prima para la industria, justamente para la producción. Con eso redondeamos el tema económico y, por supuesto, a ver, tenemos que hablar de la sociedad peruana, antes que nada. El señor Pedro Castillo, ¿qué es lo que significaba? ¿Cómo es que ha ganado la elección hace 18 meses en Perú? Él es un sindicalista, es un maestro rural postulado por un partido del espectro de izquierda, que hay que entenderlo muy bien porque en el Perú no existe una izquierda arquetípica como lo existe en otros países. No hay una tradición de izquierda. Perú es históricamente un país con una configuración muy baja a nivel de los partidos de la izquierda, pero sí representa el movimiento popular. Él es rondero, viene del campo, y algo que ha pasado cuando ha tomado el gobierno, antes mismo de que ocurriera la toma de posesión de Pedro Castillo, ya lo atacaban con noticias falsas, con estos malos conceptos, con no conocer cómo se calculan los datos, con esto mismo que hacen acá. Con ese desconocimiento sacaban noticias falsas en la elección peruana. Había un caso que ha sido arquetípico y hasta desmentido a nivel internacional. Uno de los medios más enemistados con Pedro Castillo, que era Willax, ya lo recordé, invitó a su informativo a un analista a posicionar una supuesta tesis de fraude electoral en la victoria de Pedro Castillo en segunda vuelta. Y se fundamentó en algo llamado un criptoanálisis que él había hecho. Cripto, le han puesto un prefijo bonito y se ha hecho toda una noticia alrededor de eso. No existe una figura de criptoanálisis en esto. Las criptomonedas, la criptografía va más allá del tema electoral y no está contemplado en el análisis electoral. Y cuando le han pedido a este señor del criptoanálisis de Willax que justifique su documento, su investigación, no tenía nada. Y el señor apenas tenía un título ahí de una universidad, como lo llaman en el Perú, una universidad garage, que hay muchas por allá, ¿no? Ese es el nivel en el cual se ha manejado ¿cómo se diría? La sociedad peruana, la presidencia de Pedro Castillo. Una presidencia atacada desde un principio por fuerzas de derecha que históricamente cuando pierden elecciones, bueno, optan por la desestabilización, que es lo que ha hecho Keiko Fujimori, que es lo que ha hecho Porky López Aliaga, que es lo que han hecho otros partidos de la derecha, de los que han perdido allá en Perú frente a Pedro Castillo. Y algo muy importante que ocurre en estos 18 meses también, y hay que reconocerlo, y como lo dice don Roberto, hay que ser críticos con estos procesos populares. Don Pedro Castillo llega a la presidencia con una agenda de asamblea constituyente para el Perú, y no lo hace.
No lo hace y no lo menciona hasta su intento de disolver el Congreso, que no cumplía, por supuesto, con lo establecido en la Constitución del 93, y bueno, le fue como le fue, por demorar quizás en aplicar su programa de gobierno. Hoy en día los movimientos populares, sociales, que en un momento apoyaron a Pedro Castillo, están en las calles, pero no los respaldan a Pedro Castillo. Lo que exigen es el cierre del Congreso. ¿Y qué es ese Congreso peruano? El Congreso peruano reúne a todas las fuerzas de esa sociedad peruana que es tan compleja, pero además un Congreso peruano que tiene más del 80% del rechazo de la población peruana, una opinión desfavorable del 80% de la población. Desde antes de Pedro Castillo, desde la época de PPK, con Vizcarra, con el golpe que hace Merino de Lama, con Sagasti, el último señor que fue presidente antes de Castillo, el lema principal del movimiento popular, ¿cuál era? Que se vayan todos, que se cierre ese Congreso y que en una asamblea constituyente haya devuelto un Congreso bicameral. ¿Por qué? Porque el Congreso unicameral en Perú lo establece la Constitución del 93, hecha por el autogolpe de Fujimori, por la dictadura de Fujimori, que fue un presidente que se impuso dictatorialmente. Hay que decirlo. Y además, Fujimori en esa Constitución del 93 crea esa figura que es perversa, la de la vacancia por incapacidad moral, que el Congreso peruano la está aplicando ya por tercera vez en menos de 5 años. Ya vacaron a PPK, ya vacaron a Vizcarra, y ahora lo acaban de vacar a Pedro Castillo. Ahí existe, y ese Congreso, ojo, con esto quisiera redondear este punto. El Congreso peruano es una de las instituciones peor vistas en la sociedad peruana, junto con la justicia, junto con la policía y las Fuerzas Armadas. Y qué curioso que es la justicia la que lo acusa a Pedro Castillo, con estas acusaciones de corrupción, que es la policía la que lo detiene y la justicia la que lo está procesando, ¿no? Entidades que tienen un elevado nivel de descrédito por parte de la sociedad peruana vacan, detienen y procesan a un presidente electo por el voto popular. Y para referirme por último quizás a lo de la señora Cristina Fernández en Argentina, este es un clásico ejemplo del lawfare, de la judicialización de la política, que, ojo, tenemos que tener presente que no son blancas palomitas, ninguno de los políticos en Latinoamérica creo que esté limpio, pero hay un doble rasero en esta situación. Cuando el acusado de corrupción es alguien que viene de un partido de derecha, liberal, conservador, llámese como se llame según el espectro político local, sus procesos duran años, décadas y muy rara vez caen en prisión. Ahí lo tenemos a Uribe Vélez en Colombia, ahí está Peña Nieto con el caso de Ayotzinapa, ahí está Juan Orlando Hernández en Honduras, con tremendos casos de violaciones de derechos humanos. Ahí está Macri con los tremendos casos de corrupción, con el caso de Lara San Juan. No hay condena. A Lula da Silva le han hecho lo mismo en Brasil. Lo han condenado por supuestas acusaciones de corrupción. Al juez Sergio Moro hasta lo nombraron ministro de Justicia. ¿Cuál era el lema de Sergio Moro? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Nunca hubo pruebas. ¿Qué pasó luego de tantos años de tenerlo a Lula da Silva en la cárcel? Lo tuvieron que soltar. Y Lula volvió con más fuerza incluso que la que tenía en 2017. Y ganó a Bolsonaro en esta elección. Entonces ahí hay una figura y hay un patrón. Cuando un presidente es de izquierda y asume un espectro de reformas en contra de los poderes que son fácticos en Latinoamérica. En Latinoamérica ser gobierno no implica tener el poder. Hay poderes mucho más grandes, los propios medios de comunicación, el gran capital transnacional que está asentado hace más de un siglo en Latinoamérica. Esos poderes fácticos son los que controlan en realidad a la sociedad, y tener el gobierno no implica necesariamente tener un poder, y esos son los poderes fácticos que han procesado a Lula, que han procesado a Correa, que le inventan muchas veces casos, ahora lo hacen con Cristina. Con lo de Castillo, por la configuración de la política peruana, la verdad, no me animaría a poner las manos al fuego. Todo ocurre en ese Congreso, como les dije,
más del 80% de la población peruana descree en ese Congreso donde se hacen grabaciones entre congresistas, componendas. Hay cada caso de corrupción con el Poder Judicial que surgen todo el tiempo. Por lo tanto, la política peruana es muy sui generis y toca esperar a ver qué es lo que sucede. Uno, con el movimiento popular que está ahorita en las calles. Dos, con el gobierno de la señora Dina Boluarte, que ha anunciado que no va a llamar a elecciones, pero que tiene que lidiar ahorita con la calle y con el pedido de él. Eslogan que lo dije, está en las calles hace más de 5 años. Que se vayan todos. Ese es el pedido de la calle allá en Perú. Muy bien, muchas gracias, don Juan José Bedregal. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles en este segundo punto del programa, la situación internacional? Bueno, simplemente una mención al tema económico. Gracias a la capitalización, estimado amigo de la Cruz, hubo el gas que el gobierno del MAS se gastó, se despilfarró, se lo robó, y no encontraron un solo pozo de gas, uno solo. Los gobiernos que tanto critican, insultan y ofenden encontraron 90 pozos de gas. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué le van a legar a las futuras generaciones? El litio tampoco lo encontraron ustedes, no han sido capaces de desarrollar el litio. Entonces, cuando se trata de hacer honor a la historia, hay que decir las cosas con la verdad. Y son tantas las imprecisiones que he escuchado que me cuesta haberlas anotado todos, espero que no haya perdido varias. Si hay un país que desmiente que si uno es de derecha queda en la impunidad, es pues el Perú. Todos los presidentes están presos. Kuczynski está preso, Toledo está preso, Ollantumal está preso, Alan García se suicidó, Fujimori está preso, porque en el Perú existe división de poderes y una justicia que se respeta. Entonces, ellos también en algunos casos fueron el Congreso se expresó y votó en contra de ellos y los sacó de su situación. Fueron vacados, presidentes de derecha. Si hay un ejemplo que es contrario a lo que acabas de decir, es eso. Lula fue liberado por un error procedimental, no porque no se haya probado que es un ladrón. Entonces, realmente hay que referirse con propiedad a los casos. El caso del Perú es muy simple. El señor Castillo Terrones decidió hacer un golpe de Estado. Salió en la televisión y dijo, vamos a cerrar el Congreso, vamos a decretar estado de sitio, tienen que entregar sus armas ilegales y no sé qué otras extravagancias. Yo creo que el pobre hombre fue víctima de una trampa. El caso ya no viene al caso. Ahora dicen que estaba ebrio, que tomó algo raro para decir eso, pero él intentó hacer un golpe de Estado. Entonces, un golpe de Estado es castigado con la cárcel, independientemente que sea de derecha o sea de izquierda. Insisto, este es el ejemplo que desmiente que solo en el caso de los de izquierda esto ocurre. No hay otro mejor ejemplo. La Argentina todavía sería un ejemplo diferente, pero en todo caso lo que aquí ocurrió es de que este señor cometió esto y por lo tanto lo están sancionando. Yo creo que durante su gobierno nunca supo muy bien dónde estaba parado, creo que fue muy mal asesorado, que no tenía los requisitos mínimos como para ser presidente. Es en base a esta lógica de gente ignorante que repite mantras políticos de otro tipo, diciendo de que se necesitan nuevos, que tienen que ser jóvenes, que no importa que no tengan experiencia, que si es más pobre mejor. Ahí está el resultado, ¿no es cierto? El pobre hombre no tenía la capacidad mínima para ejercer su función de presidente y así le fue. Y hizo un golpe de Estado para tapar la cantidad de cosas que hizo durante su gobierno. Es realmente casi tragicómico, si no fuera porque son nuestros hermanos vecinos peruanos, las cosas que le achacan al señor del Castillo. Lo encontraron con $20,000 en el baño su secretario, no pudo explicar de dónde los tenía. Hizo un gabinete paralelo. Sus nombramientos, nombró al señor Guido Bellido, investigado por terrorista; Héctor Béjar, guerrillero; Iber Maravi, terrorista; Héctor Vale, denunciado por violencia familiar; Juan Silva, violencia familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente su malhadado gobierno realmente le fue muy mal y por lo tanto acabó en la locura de hacer un golpe de Estado que ni siquiera contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas para imitar a Fujimori y hacer un golpe de Estado entre comillas exitoso.
Por lo tanto, el Congreso lo revirtió y es categorías subjetivas. El Congreso, la gente dice que no son populares. Por favor, el Congreso tiene la misma legitimidad que el presidente. No son producto de que los designaron los marcianos, son producto del voto popular, igual que el presidente. Entonces, aquí sí que es el mundo al revés, ¿no es cierto? Es decir, cuando el gobierno hace un golpe de Estado y si es mi amigo, entonces no es golpe. Es el pobre campesino que lo estaban tratando de sacar hace tiempo. Si hay una sucesión constitucional, como el caso de la señora Áñez, ahí sí fue golpe. Aquí hubo una sucesión constitucional del Perú, solo que no renunciaron todos los demás. La vicepresidenta estaba ahí, dispuesta a asumir el cargo de presidente, pese a que dijo que jamás se iba a alejar del el señor Castillo, lo traicionó y asumió la presidencia. Pero ese es el orden constitucional. En Bolivia, producto de la estrategia cobarde del señor Morales y del señor García Linera y de todos los que renunciaron, entonces no hubo otra que poner a la señora Áñez porque la única que quedaba después de que los otros escaparon. En el Perú nadie se escapó, en el Perú estuvieron a la altura de su desafío y asumieron lo que tenían que asumir, porque antes que su partido o su ideología les interesa su país. En el caso de la Argentina, los casos de robo que le achacan a la señora Kirchner, por favor, son de todos conocidos, cualquiera puede buscar en el internet el famoso caso del señor López, su secretario, que lo encontraron en un convento con $9 millones en efectivo. Por favor, o sea, ¿qué más pruebas se necesitan de los negociados, del tráfico de influencias, de todas las cosas que hizo la señora Kirchner? Y una justicia decente, como la justicia argentina, la acaba encarcelada, pese a que al anterior fiscal lo suicidaron o lo asesinaron, ¿no es cierto? Entonces, esto prueba de que, producto de este tipo de tropelías que cometen los gobernantes, de un lado o del otro, llega un momento en que los países reaccionan y los sistemas de justicia y de otra índole se ponen donde tienen que ponerse, es decir, cumpliendo con sus funciones, y pues los ponen donde tienen que estar, que es en la cárcel. Esta gente tiene que estar en la cárcel. Uno no llega al gobierno de los países de América Latina o de cualquier otro país del mundo para dedicarse a robar, como hacía la señora Kirchner y como lo hacía también el señor Castillo, que su familia, como ha sido señalado en el Perú, también estaba acusada de traficar las licitaciones, convocar a los empresarios de las empresas para adjudicarle los contratos, grabaciones en ese sentido. Realmente era terrible lo que hacía el señor y así le fue. Y así les va a ir tarde o temprano a todos los que siguen defendiendo lo indefendible. Entonces, en Bolivia se dice que hay que proteger la integridad del señor Castillo, que tiene derecho a un tratamiento justo, por supuesto que tiene derecho a eso hay que decirlo, como lo tiene la señora Áñez, cómo lo va a tener mañana los que sean enjuiciados por las tropelías que cometieron en sus gobiernos. Entonces, es el eterno bochinche latinoamericano, ¿no es cierto?, como decía Francisco de Miranda, en el que, de ser un país que realmente estaba creciendo, el Perú se encuentra hoy en una serie de desafíos, y obviamente el otro lado está azuzando el enfrentamiento, pese a que es absolutamente legal lo que hizo el Congreso. Quieren muertos, quieren victimizarse, quieren decir que es porque es indígena, etcétera, categorías que no vienen al caso en lo que ha sucedido. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Para ir concluyendo sobre este segundo punto, don Roberto de la Cruz. A ver, rápidamente, antes de cerrar el segundo punto, el tema de la bonanza económica en Bolivia fue gracias a los precios internacionales del gas. Había un momento que llegó inclusive el barril a $150. Y gracias a la nueva ley de hidrocarburos, sobre todo por los precios internacionales, que se elevó hasta las nubes, no hasta el cielo, chicho. Si hubiera sido hasta el cielo, Evo Morales ahorita ya se hubiera creído Dios. Menos mal, no fue, sino hasta las nubes. Y de las nubes, cualquier momento puede caer. Cuando cae, ya no se levanta. Así está Evo Morales. A ver, ante la desaparición de los tradicionales,
apareció Grupo de Puebla en la región, ¿sí? Esto conformado por el gobierno en Venezuela de Chávez, en Argentina por Kirchner, en Bolivia Evo Morales, del que los indígenas, los aymaras, como Roberto de la Cruz al principio, lo hemos creído. Pero a estas alturas, ya de que gobernó en Bolivia 14 años, con el mismo discurso, creando una nueva oligarquía, queriendo apropiarse para siempre, gobierno completamente totalitario, al estilo Venezuela, Nicaragua, no. No, nosotros hemos dicho, acá Janiwa-san Takisakiti, no es de nosotros. Por eso digo, cuando el fallo del Tribunal Federal Segundo de la Justicia Argentina, que condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, es decir, para siempre a Cristina Kirchner por defraudación al Estado, es decir, por corrupción, las sociedades no perdonan. Así sea en Argentina, en Perú, en China, etc. Este hecho denunciado por permanentes actos de corrupción por kirchnerismo ha devaluado, pues, la política del Grupo de Puebla, que integra, repito, Chávez en Venezuela, orteguismo en Nicaragua, evismo en Bolivia, que menos mal en Bolivia está adoleciendo, ahora está por Chacatao, ¿no? Este hecho demuestra 2 cosas en la región. Primero, que los falsos socialistas que querían apropiarse de los estados como si fueran su propiedad privada, cometiendo actos ilícitos reñidos con la moral, degenerando sociedades, cometiendo actos de corrupción con discursos de defender a los pobres, pero convirtiéndose en oligarcas. La gente se está dándose de cuenta. Segundo, con esta condena, la justicia argentina, aunque la condena sea considerada desalomónica por los analistas, la justicia ha demostrado tener una autonomía de decisión a comparación de nuestro país. En nuestro país la justicia es de quien pone el golpe, quien tiene poder y quien coloca a los jueces, así como Evo Morales se ha colocado, hasta para tener una sentencia del Tribunal Constitucional para que sea nuevamente candidato, ¿sí? Ahora, lo ocurrido recientemente en Perú, en donde se sumió efectivamente en el último miércoles en un caos político tras la decisión del ya expresidente Pedro Castillo de intentar disolver el Congreso y de instaurar un gobierno de excepción que, según Castillo, gobernaría a través de decreto ley hasta crear un nuevo parlamento con poderes constituyentes para que elabore la nueva constitución peruana. Este intento de cerrar el Congreso, como Fujimori en el pasado, Vizcarra, gobernar mediante decreto de ley, instaurar toque de queda, le costó caro y muy caro. El juego le pasó factura. En cuestión de aproximadamente 2 horas después de su discurso, ni siquiera difundido el mensaje del Palacio de Gobierno, sino de una oficina de uno de sus ministros que acompañó hasta el último segundo, ¿no? El Congreso lo destituye. De los 130 legisladores, 101 votos a favor con la vacancia, 10 en contra y 6 se abstuvieron. Para ser aprobada, la vacancia requería, solo se necesitaba 97 votos. Después de ser posesionada Dina Boluarte como presidenta del Perú, Pedro Castillo, como ustedes ya conocen, fue detenido, inclusive por su propia seguridad, momento cuando se estaba dirigiendo hacia la Embajada de los Estados Unidos de México. Muy similar con lo que pasó el 2019 con Evo Morales. Evo Morales se escapó a México. Los Quintanas y los otros cobardes se escondieron en la Embajada de México. Castillo también intentó refugiarse o asilarse en la Embajada de México.
Esto significa de que la sociedad peruana, las Fuerzas Armadas del Perú tienen una autonomía de decisión respecto a su institucionalidad, ¿sí? También demuestra que el Parlamento peruano tiene poder a comparación de otros congresos de la región. Es decir, la constitución política peruana es parlamentaria, no es presidencialista. Si cumple los requisitos como las que hubo, puede, si cometen algún ilícito, así sea mandatario, puede declarar en vacancia. Así como hizo Fujimori y Vizcarra. Si el presidente cumple el procedimiento legal de que si es censurado su gabinete en dos ocasiones, y rechazado por el Congreso, también tiene facultad el presidente de cerrar el Congreso. Podía haber hecho eso. Legalmente, era legal si hacía eso el presidente Castillo. Pero lamentablemente el hombre ha demostrado desesperación porque al día siguiente ya tenía que votarse su vacancia y se ha adelantado. El resultado, mira, desastroso. En estos momentos la gente del sector sur de todo el Perú están empezando a salir a las calles. Y sector todo Lima también dice, vamos a defender nosotros el Estado de Derecho, a la constitución política del Estado, a un nuevo gobierno ahora legalmente establecido. Entonces hay dos posiciones, polos opuestos completamente en Perú, así como dos sociedades divididas. Los jóvenes, 25, 20, hasta 30 años, están con Castillo, porque no conocen la historia antigua. Mientras que las personas mayores recuerdan cómo era con el Sendero Luminoso, 170,000 peruanos muertos en las costas, en las serranías, etcétera, etcétera. Recuerda y no quiere volver a vivir esa época del Sendero Luminoso. Entonces, hay dos sociedades completamente polarizados en este momento en Perú. Grave error cometido por Castillo de haber violado su constitución política del Estado, por haber intentado de dar un golpe de Estado. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Roberto de la Cruz. Vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo vamos a solicitar utilizar a por lo menos 3-4 minutos por participante respecto a un tema que también tiene que ver con una realidad, una situación que ha generado bastantes críticas, los anuncios de procesos judiciales contra algunas figuras de oposición, sobre todo de Santa Cruz, cuando la Fiscalía ha determinado, por ejemplo, conjuncionar casos de Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuellar en un solo proceso, pero que incluso va a estar radicado en La Paz. ¿Qué dice usted para ir cerrando el programa, don Juan José Bedregal? 3 a 4 minutos a lo sumo. Muchas gracias, claro que sí. A ver, como economista tengo que empezar, por supuesto, por lo que corresponde a mí. Estos 36 días de paro criminal que han ocurrido en Santa Cruz han dejado al país 1.200 millones de dólares en pérdidas. Han dejado docenas de heridos. Han dejado alrededor de 6 muertos. Una violación grupal. Los bloqueos en las rotondas, esos bloqueos criminales que se dedicaban a farrear durante las noches, a cobrar dinero durante los días, impidiendo el paso de la gente hacia sus fuentes de trabajo, ese movimiento no tiene nada de cívico. Ese movimiento ha sido, en cualquier otro país del mundo, se lo califica como un movimiento criminal. Ahora, estos líderes que se excusan dentro del mote de una lucha cívica, ¿qué es lo que le han dado a ese pueblo al cual le han tenido secuestrado durante 36 días? A ese pueblo al cual
a plan del unionismo y a plan otro poco de un discurso chauvinista, regionalista, lo han tenido ahí paralizado, ajustándose el cinturón a pan de pan y agua, a pan de matecito, a plan de matecito. Subsistiendo con las migajas que les daban los cívicos a través de las mal llamadas ollas comunes, de las mal llamadas ollitas de majadito, que ahora no hay olla de majadito que sirva a la familia que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el agua, que tiene que pagar su crédito. Ahorita no hay eso, por supuesto. Ningún cívico ahorita se va a acordar de la gente que ha tenido que cerrar sus emprendimientos, de la gente que ha perdido, de los microempresarios que han perdido compromisos de exportaciones, de ventas, con sus proveedores que han fallado, gremiales que han perdido su mercadería, tiendas que han sido saqueadas vilmente por los unionistas. Todo esto requiere justicia. Tiene que encontrarse a las personas que han incitado estos actos de violencia. Por supuesto que existe un derecho a la protesta, pero el derecho a la protesta termina en donde empiezan los derechos de los demás. ¿Dónde está el derecho a la libre movilidad? ¿Dónde está el derecho al trabajo de esas personas que han sido secuestradas por este movimiento cívico? Y al final, ¿qué es lo que han conseguido? ¿Qué es lo que le pueden decir a ese pueblo al que han tenido secuestrado 36 días? ¿Queríamos censo 2023 sí o sí? No hay. Y quiero tomar la palabra sobre estos procesos judiciales, además, a los panelistas. Está en la Constitución y está en el Código de Procedimiento Penal, el accionar de la Fiscalía. La Fiscalía se ciñe a lo que le manda la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Tiene que hacer la investigación de estos procesos. La Fiscalía determinará quiénes son los responsables. Serán los señores Camacho, Cuellar, Calvo, serán tal vez otras personas. Hay que identificar quiénes son los autores de los saqueos de unionistas a gente del Plan 3000, a las tiendas. Ahí se ha visto la mercadería robada, hay videos, hay pruebas. ¿Quiénes son los autores materiales e intelectuales de la agresión a policías, a gremiales, a transportistas, a ambulancias, a familias? Eso es lo que se tiene que encontrar. Si son los señores Camacho, Calvo y Cuellar los responsables, bueno, y tal cual se ha dicho hace unos minutos acá, el que trate de dar un golpe de Estado tiene que ir a la cárcel. Ojo con eso. Queremos que la justicia sea decente, decimos justicia decente, pero cuando la justicia enjuicia a los nuestros, no, ahí es una justicia vendida, es una justicia criminal. No, que haya justicia para todos. Muy bien, muchas gracias, don Juan José Bedregal. ¿Qué dice sobre este último punto, don Luis Eduardo Siles? Sí, farrear en una rotonda es criminal. ¿Qué será hacer el bloqueo del oxígeno y que mueran 40 personas? Eso es criminal, eso es de asesinos. ¿Y qué será hacer una carrera política de 20 años alrededor del bloqueo? Si alguien ha institucionalizado en este país el bloqueo prepotente y abusivo es el movimiento al socialismo, de años. Son los únicos que han empleado esta estrategia, hasta que ahora lo hicieron los de Santa Cruz antes de ellos. Me parece que aquí el tema no es ese. El tema es que sigue imperando por parte del gobierno una lógica de venganza frente a una situación en la que podríamos decir que salieron empatados, ¿no es cierto? Santa Cruz demostró que tiene la capacidad de movilización, una disciplina de mucha gente, un espíritu de lucha genuino, no pagado, no era algo en base al dinero que reciben otros tipos de manifestantes, sino era por convicción. Y esa es una demostración muy válida, muy valiosa y que debe ser reconocida. Y el gobierno, con su lógica de alentar los cercos, de alentar la violencia, pero tampoco obtuvo nada. Entonces, hubo un empate. Entonces, ¿qué correspondería de aquí en adelante? Sería realmente encontrar soluciones, no recurrir al camino de seguir instrumentalizando la justicia, de seguir instrumentalizando a la policía, que es la parte que realmente duele, alentando avasallamientos, alentando situaciones de violencia e instruyendo que la policía no haga nada, no mueva un dedo, lo que ha motivado diferentes análisis recientes de que la policía ya no es la policía nacional, es la policía del MAS. Y esto es triste, es preocupante y no conduce a solucionar nada.
seguir con una campaña de difamación contra el señor Camacho, que personalmente no me creo que no esté exento de defectos y de problemas su estrategia y su comportamiento, pero sale que dice que ha violado a alguien y sale en una foto con el violador, una foto reciente, el violado, supuesto. En fin, todo esto, manipular la justicia para que el juicio sea radicado en La Paz y no en Santa Cruz, todo esto es continuar con una lógica miserable de instrumentalizar la justicia y la policía para fines políticos. El bloqueo no fue hecho porque les gusta hacer bloqueos, fue hecho porque reclamaban que se conozca la verdad sobre un censo, reclamaban de que se desnude la realidad de cuántos son los habitantes de todos los departamentos de Bolivia y que se pueda comparar eso con los que han votado y ahí se iba a conocer el tema del fraude. Reclamaban recursos también, porque es justo que tengan más recursos los que concentran ya mayor habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, responder a esto, después de lo traumático del enfrentamiento, del bloqueo, del paro de 30 y pico días, responder judicializando, amenazando, la fiscalía obedece pues, al telefonazo del gobierno, eso ya lo sabemos todos. No podemos seguir aquí creyendo que todos son así unas personas que son ciegas o qué. Todo el mundo sabe cómo funciona. Y por lo tanto, el camino de judicializar a los dirigentes cruceños no es un buen camino, es un camino malsano que genera nuevas heridas. Esas nuevas heridas van a ser respondidas mañana y así seguimos en el ciclo de violencia, en el ciclo de enfrentamiento, que no le aporta nada a los bolivianos, que no contribuye a solucionar los problemas. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles para finalizar este punto y también el programa, don Roberto de la Cruz. A ver, José Luis, si hay delito, el Ministerio Público debe intervenir. Porque en este paro cívico indefinido de Santa Cruz se han registrado un saldo de 4 ciudadanos muertos. Y como hay muertos, el caso debe ser investigado. No podemos mirar del palco. Peor, el Estado tiene la obligación a través del Ministerio Público para establecer o para llegar con los autores materiales e intelectuales sobre la muerte de estos 4 ciudadanos en Santa Cruz. 2. Hay que diferenciar con el tema de la protesta. El pueblo de Santa Cruz como tal tiene derecho a la protesta porque la protesta está garantizado en la Constitución Política del Estado. No puede ser que un gobierno de turno o el poder, quienes son sus dirigentes, sus líderes, por solo haber determinado un paro cívico o un bloqueo de caminos o una marcha de protesta, etcétera, etcétera, el cual métodos que han sido implantados por Evo Morales en Bolivia no puede ser tipificado, subsumido a un tipo penal en nuestro país. Eso es ilegal, es irregular desde todo punto de vista. Entonces hay que diferenciar los muertos. El tema de los muertos se debe investigar. Y el tema de la protesta no, de ninguna manera. Y en esta protesta que fue de Santa Cruz, yo veo 2 cosas. Para mí ha ganado el pueblo boliviano. Permítanme decir José Luis, porque se ha pacificado a la final, José Luis, José Luis, se ha pacificado el país con la aprobación de la ley del censo. Los que han perdido son 3 personas. Yo he identificado 3 personas han perdido. Quienes querían más muertos, luto, llanto, sangre. Quería repetir la historia el señor Camacho. Así nomás es. Secundado por señor Calvo. Por lo menos el rector de la universidad ha sido más cuidadoso. Y particularmente señor Evo Morales. Quería haber muerto para desestabilizar a su propio gobierno. Mire, Santa Cruz declara paro cívico indefinido y sus amiguitos de Evo, sus afines dirigentes, hacen el cerco. ¿Qué buscaban? Muertos.
Si la población no hubiera reaccionado, estoy seguro que a estas horas hubiéramos estado lamentando, contando muertos tal vez por decenas, que afortunadamente no hemos llegado a esa situación. Ucatua, Nayajilanaka, Culiacanaka, Sañamunta, Chu, Hanuk Ampunchukis Hañaniti, Hanuk Ambler Os Hañaniti, Occidente, Oriente, provincia, Cachuqueo Hachamarcanaca. De una vez pediremos, exigiremos al gobierno para que haga verdaderamente la reactivación económica. La gente quiere tener un fuente laboral, que generen industria, que industrialicen de verdad, que no haga soñar. Es lo que queremos. Presidente, deje de escuchar al chapareño Evo Morales. Usted ha ganado las elecciones con David Choquebanca. Gobierne usted. No escucha a Evo Morales. Es el clamoroso pedido que hago desde las bases sociales al presidente Luis Arce Catacora, y para aprobar las leyes busque consenso. De esa manera vamos a tener una ley de consenso para beneficiar a todos los bolivianos y bolivianas. A la final, todos somos bolivianos. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos de esta manera a nuestros amables invitados este fin de semana. De esta manera llegamos, reiteramos, al fin de Diálogo en Panamericana de esta semana. Reiteramos nuestros agradecimientos a nuestros amables invitados de este fin de semana, a don Juan José Bedregal, Luis Eduardo Siles y también a don Roberto de la Cruz. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.